Doctor, hemos hablado una vez Sigan, no se preocupe. de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. En específico. Hemos clasificado por 3 generaciones los derechos fundamentales. ¿Recuerdan cuántas generaciones serán? Y ya les he dado la Tres. respuesta, ¿verdad? Sí, son tres. Bueno, en realidad son seis, pero las que son más conocidas son tres. Claro, hay 3 generaciones de derechos fundamentales, ¿no? Primera, segunda, tercera en la categorización de derechos fundamentales. Ustedes saben que es el derecho a la vida, derecho a los servicios básicos, la segunda ya es más social y la tercera ya es más en cuanto a la relación que tiene el hombre con la madre tierra, naturaleza y todo eso, ¿verdad? ¿Ha quedado alguna duda pendiente? ¿No hay dudas? Doctor, no sé si solo soy yo, pero no se lo escucho. ¿Hay alguna duda? Les decía. Doctor, no se le escuchó. No se le escuchó lo que acaba de hablar. Disculpe. ¿Hay algo? Digo, les pregunto. Sí, doctor, yo lo escucho bien. Ya, perfecto. ¿Alguien más tiene algún problema con el audio? Voy a tratar de subir un poquito más el volumen al micrófono. Tin, tiririn, tin. Tin, tiririn, tin. Sí, Micrófono. se le escucha claramente. Gracias. Un poquitito más lo subiré así. No tenemos problemas. Micrófono. ¿Me escuchan ahora sí? Más fuerte, seguro. No. Sí, Sí, doctor. me escucho bien. Excelente, gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla para tratar de ver y avanzar, porque recuerden que les tengo que adicionar el tema de la acción de libertad en cuanto a la tipología de la acción de libertad, que es la parte más interesante en cuanto también al amparo constitucional, y ustedes puedan tener el conocimiento de eso en específico, ¿ya? Por favor, me van a confirmar si se puede ver mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Sí? Sí se puede. Muchas gracias. Vamos a manejar dos diapositivas, ¿ya? En el sentido en el que voy a utilizar otra diapositiva que también de otra materia que también imparto, que es el derecho constitucional, para que podamos ir guiándonos en el sentido de las acciones de defensa constitucionalmente hablando en materia penal, ¿ya? Nos toca hablar principalmente al respecto de las acciones de defensa propiamente dichas, como nos corresponde como una garantía constitucional dentro del derecho procesal penal, ¿ya? Seguramente ustedes ya han llevado el tipo de las acciones de inconstitucionalidad en, eh, en derecho procesal. Alguien quiere entrar, creo, ¿verdad? Por favor. En el derecho procesal constitucional han llevado, ¿verdad? En específico, la acción de inconstitucionalidad propiamente dicha es esa revisión, es ese control previo a cualquier otro tipo de norma que existe cuando hay alguna duda en cuanto existe una controversia con la constitución política del Estado. Más lo van a conocer ustedes cuando digan que está en franca controversia con la constitución política del Estado, ¿verdad? Este control de constitucionalidad en la doctrina y en la jurisprudencia se ha llamado ya control de constitucionalidad y control de convencionalidad, ¿ya?
dos puntos ustedes lo han llevado en el derecho procesal constitucional, pero en específico existe para la correcta aplicación de los derechos fundamentales constitucionalmente hablando. Hoy nos vamos a volver un poco constitucionalistas, pero en el ámbito ya más procesal. Existe dos tipos de constitucionalidad, que es la y la concreta, ¿ya? Que seguramente en algún momento la han podido desmenuzar completamente en materia de derecho constitucional, en el sentido más de lo que es el derecho procesal constitucional. Tratar de ejemplificar más. ¿Tienen alguna duda, por favor? No duden en interrumpirme. El tema de la defensa en el proceso penal, ¿ya? Porque es muy aplicable el derecho procesal constitucional, el derecho procesal. Es necesario que ustedes tengan una muy buena base en el sentido de acciones de defensa constitucional, específicamente como una garantía, ¿ya? La acción de defensa abstracta, específicamente es lo que les decía hace un momento, que tiene la finalidad de poner un control que pueda tener una incompatibilidad, como ustedes están leyendo en la diapositiva, de una ley a la constitución política del Estado. La constitución política de la madre, y de ella dependen las demás normas. Entonces ninguna puede tener un artículo en contra o la aplicación de la constitución política del Estado, ¿ya? A la siguiente diapositiva que está acá abajo, porque les voy a explicar constitucionalidad abstracta, procedencia, que es lo que ustedes tienen que conocer y han debido leer en el Código de Procedimiento Constitucional. Ustedes pueden ver ahí que dice que la procedencia de la acción abstracta de inconstitucionalidad autonómico, ley, decreto, género, ordenado, carácter judicial, esta acción no es una constitucional, sino tiene su... ¿Quiénes pueden interponer esta acción de inconstitucionalidad? Por ejemplo, del derecho procesal penal, ustedes han visto que hace un par de años que la han declarado inconstitucional al Código de Procedimiento. Vamos a descargar la sentencia más que ustedes puedan leer. Requisitos específicos de formalidad para admisión, ¿verdad? No es una acción de defensa constitucional que pueda ser presentada o tenga una situación por la cual nosotros tengamos que presentarla bajo específicamente unos requisitos. En esto es muy importante que ustedes, cuando lean algún tipo de disposición procedimental penal, ustedes revisen bien la de esta ley, porque ustedes ven que los requisitos de admisión incluso por la falta de forma que nos da el artículo 33 del Código Procesal Constitucional. Saben que nadie. Ya. Requisitos específicos, los requisitos constitucionalmente hablando, ¿verdad? Tiene 8 requisitos mínimos para poder presentarlos. La única que tiene una salvedad de informalismo es la acción de libertad, pero las demás tienen que regirse
por esos formalismos, ¿no? No necesariamente tiene que ser un rito específico que tengamos que cumplir, por ejemplo, señalar específicamente el tema, que no exijan, digamos, la credencial del presidente o del diputado, por así decirlo, ¿ya? Ahora nos vamos a la cuestión de inconstitucionalidad concreta, ¿ya? Es muy importante hacer la diferencia. Ya tenemos que aplicar la prevención de la norma legal que pueda estar en controversia con el Estado, ¿verdad? Posición norma a la Constitución política del Estado. Y como lo dice la acción de inconstitucionalidad concreta, ya tenemos certeza de que este estatuto, este reglamento, esta otra situación va a generar un problema jurídico constitucionalmente hablando. Entonces no podemos tener hablando, porque va a venir todo un problema positiva de mayor. No se preocupen, en el tema está todo esto. Ya creo que han podido ver en la plataforma, está, ya lo he cargado para que ustedes puedan tener. ¿Por qué? Hablo más en ámbito general de las acciones de inconstitucionalidad concreta. Porque necesitan conocer la relevancia de estas acciones en cuanto a la aplicabilidad de algún pertinente en cuanto a la afectación de un derecho fundamental, ¿verdad? Si por alguna razón modifican el Código de Procedimiento Penal y quitan el derecho de la presunción de inocencia, ¿no? Me estoy yendo a y ya una presunción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque eso prevé la presunción de la inocencia. Quitar a una norma lo que la Constitución no me permite que lo haga, ¿verdad? Entonces esa modificación o ese nuevo Código de Procedimiento Penal o esa nueva aplicabilidad quedaría derecho, porque no ha nacido la vida legal, ni mucho menos va a poder tener algún efecto, o los efectos que pueda tener incluso son efectos que pueden retrotraer, incluso si se ha llegado a afectar un bien jurídicamente protegido, ¿no? En ese sentido. Ya. ¿Tienen alguna duda con las acciones de inconstitucionalidad? Ninguna. ¿Nadie? Ya. Importantes en el sentido del ámbito penal, ¿ya? Porque la acción de libertad es una de las que más se usa en la aplicación de y en cuanto a la del comportamiento en específico de las partes intervinientes. Vamos a decir de la víctima, del público, todo lo demás que puede ir al penal para que respete las normas y las reglas. El objeto de la acción de libertad es específicamente eso: tutelar la vida de una persona, evitar persecuciones y mediar procesos tramitados, y específicamente establecer la libertad de locomoción, en este caso sea oportunamente o indebidamente tramitada. ¿Ya? Entonces ustedes tienen los conceptos de lo que es la acción de libertad, que es en específico proteger la vida, el indebido procesamiento, proteger la libertad de locomoción en ese sentido. Qué importante es para nosotros poder determinar los tipos de acciones de libertad, ¿ya? Eso es lo que yo les decía la anterior. Ustedes han llevado esta tipología.
doctor. Sí, Doctor. sí, Hay momentos en que entrecortado sale, se desvanece su señal. se desvanece la señal. Entiendo bien. Sí, se pierde y después de nuevo sale, se pierde y de nuevo sale. ¿Qué problema? ¿Qué parte no me han escuchado del anterior? De las o tienen algún de ver mi pantalla, chicos? Sí, doctor, se ve la pantalla, pero se le escucha, o sea, se le pierde la señal cada ratito. Se me escucha entrecortado, ¿verdad? Sí, correcto. Voy a tratar de acercarme al micrófono, creo que es lo que me estoy alejando. Ya, me escuchan, ¿no? Me pueden escuchar, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. doctor. Que me ya y van a ir viendo mi pantalla. Chin, chibirin, chin, chin, chin. ¿Me escuchan? Con retorno, Doc, se le escucha. Ya lo cortó mi otro micrófono, pero ¿me escuchan bien ahora? ¿Mejor o peor? ¿Me escuchan ahora sí? ¿Me escuchan ahora sí? Eso, Sí, Doc. estoy desde mi celular, no sé, solamente voy a compartir pantalla desde ya. Decía, han llevado las tipologías de la acción de libertad, viendo en pantalla, lo que están viendo en pantalla. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor, se le escucha. Gracias. Ya, Sí, doctor, bueno, se le escucha. presumo entonces que no han podido llevar las tipologías. La tipología prevé tipos de acciones de libertad por las cuales van a encargar la tramitación de cada una en especial de la misma manera, pero la solicitud es expresa en el sentido en el que podamos nosotros detalle y nos haga mejor de lo que nosotros necesitamos. Ustedes están viendo en pantalla que dice la acción de libertad reparadora, por ejemplo, ¿verdad? Esta acción va a operar cuando se ha perdido ilegalmente. ¿A qué nos referimos a esta acción de libertad reparadora? Por ejemplo, hay delitos que por mínimo de su pena no tienen detención preventiva a 73. Es decir, que tiene la acción de libertad en ese sentido corre o surte efectos en el sentido en el que de la mejor manera para su aplicación. ¿Ya? Creo que se ha cortado mi pantalla, espérenme un minutito. Ya bueno. ¿Ya?
¿Por qué decimos? ¿Qué pasa si en un delito que tiene una pena mínima de 2 años, mínima de 4 años, proceden a detener preventivamente un beneficiario a un imputado o a una imputada? Pero el artículo 232 de la ley 19 por la 1173 nos dice específicamente en su numeral 6, si no me equivoco, los requisitos para la detención preventiva. Entonces, la improcedencia de la detención preventiva. Eso no dice los delitos jurídico. Entonces, si es un delito de 4 años en la máxima, no correspondería a una detención preventiva. Entonces, ese es el momento en el que tendrían que activar la acción de libertad con carácter reparadora para que el tribunal institucionalizado de garantías nos diga que la restricción ha sido ilegal, ¿ya? ¿Qué pasa en este tipo de acciones de libertad? Opera esta acción de libertad en los plazos para las detenciones o arrestos han excedido. Por ejemplo, nos pueden arrestar máximo 8 horas desde el momento en el que se nos detiene hasta el momento en el que se nos da la libertad. El fiscal tiene la posibilidad de aprendernos dentro del término de 24 horas para ponernos en posición de una autoridad jurisdiccional. Prudente de ese plazo, 8 horas, las 24 horas o lo que prevea la ley, ya se puede plantear una acción de libertad restringida. Está restringiendo la libertad sin ninguna resolución o un fundamento propio del cual me digan que yo puedo permanecer detenido. Puede ser en celdas policiales o en celdas judiciales. La acción de libertad correctiva opera cuando una persona detenida legalmente internamiento, por ejemplo. Ustedes van a ver que cuando hay casos de muchos imputados, van a poder entender de que estos imputados quieran favorecerse uno más que el otro. Entonces, ahí viene todo otro problema y muchos dicen, yo no quiero estar al lado de esta otra persona, o tengo una medida de acción de libertad por la cual quieran que se les cambie de fundamentado, si está debido y no se le da curso, pues ahí procede la acción de libertad correctiva. El ejemplo más claro, por ejemplo, ¿qué pasa si a un menor de 17 años, porque sigue siendo menor de edad, lo remiten donde están personas adultas mayores, ¿verdad? Perdón, mayores de edad? De San Pedro, y tampoco al de que está más, creo que si no es carretera Viacha, ¿verdad? O en específico otro centro de detención juvenil preventiva. Ahí es donde operaría esta acción. Procede cuando existe una amenaza cierta y inminente de una detención ilegal. No se han seguido las reglas del procedimiento y se emite... Doctor, perdón. Dime. De una consulta, estaba hablando usted del menor de 17 años. Ajá. ¿No lo catalogan de acuerdo al delito? Lo que pasa es que existe... Por ejemplo, en un delito de asesinato, ¿no lo llevan a San Pedro? No. A partir de los 18 años tú sabes que uno adquiere derechos y contrae obligaciones. Incluso el adolescente tiene un procedimiento específico en su materia penal, ¿verdad? Puede que en el transcurso del proceso cumpla 18 años y recién se lo puede remitir al centro penitenciario ya mayores de edad, ¿verdad? Pero mientras todavía tenga la calidad de menor de edad, aunque tenga 17 años, todavía no lo van a poder remitir por el mismo hecho de que todavía tiene una cierta protección por parte del Estado.
Acuérdense que hemos visto hace una cierta protección por parte de niñez, niño, niña y adolescentes, porque los adolescentes están catalogados desde cierta edad. No sé si ustedes han visto o han escuchado el caso, un joven de 16 años, en realidad casi 17 años, ha matado a una joven en Mayasa, lo han mandado aquí al centro de Calauma, que está de la Sucre más arriba, ¿verdad? Por ejemplo, él se ha sometido a procedimiento abreviado y a él le correspondía un tercio de la pena por el tema de que todavía tenía 17 años. Han hecho una jugada muy increíble él y sus abogados por el hecho de que hasta antes de... Porque la pena del código niña, niña, adolescente es más... no es más de pena. No es más de pena. Gracias, doctor. La acción de libertad preventiva procede cuando existe una amenaza cierta y ustedes vamos a ir conociendo en el transcurso de la materia el tema de la forma en la que se deben fundamentar las detenciones en su defecto, ¿verdad? O en el caso en el que también puede existir, qué sé yo, un mandamiento de apremio por alguna otra situación que no haya sido debidamente tramitada, ¿verdad? ¿Qué pasa? Un fiscal, si por ejemplo el conocimiento debido y haber hecho las citaciones legalmente practicadas, emite un mandamiento de apremio contra una persona, ¿verdad? Pasa de que por alguna razón se entera, averigua que tiene un mandamiento de apremio y no se han seguido las reglas o los actos de comunicación previos preventiva para que cese todo acto contra de su libertad y se sigan los actos correspondientes, ¿ya? Ese sería el ejemplo más claro que podríamos utilizar. Claro que ustedes van a ir viendo en el transcurso de la profesión, cuando vayan teniendo diferentes tipos de procesos, van a ir tratando de adecuar sus a lo que las acciones de libertad nos dicen, ¿ya? Una acción de libertad. Hay una acción de libertad más se aplica es ha cumplido el legal. ¿Qué sucede? Nos ha dado una luz sobre el tiempo de detención preventiva para hacer los actos necesarios para la preparación o en su defecto de la recolección de evidencias que puedan demostrar la culpabilidad de un ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el tiempo ha vencido y no hay requerimiento conclusivo o ninguna otra solicitud de ampliación de plazo? Ahí procede la acción de libertad traslativa, que es esas son las tienen que resolver incluso de oficio y otorgarle la libertad al día siguiente de presentado, ¿verdad? La acción de libertad. La acción de libertad procede cuando ha cesado la amenaza o la vulneración a la libertad personal, pero se va a accionar para pedir que estas vulneraciones no se repitan, de decir, puede que en otro futuro puedan volver a el juego ahora, no van a seguir las reglas del juego después, ¿verdad? Entonces vamos a tener que y vamos a tener que tomar ese tipo de prevención para decirle al Estado, yo necesito las garantías necesarias de que esto no vuelva a ocurrir. Sucede, muy pocos casos hay de acciones de curso porque las partes proceden a plantear el recurso, hay un interés o hay acciones de libertad o presentar una disciplinario a los jueces o a los fiscales y que nunca los tramitan y nunca les dan curso, pero lo adjuntan como para solamente tener esa situación en la que están en un acto de reclamo, por ejemplo, ¿verdad? Que es más una especie de, si ustedes lo van a poder entender aquí. Dudas de la libertad. Dudas de la acción de libertad. Ninguna. Doctor. Dime. A ver, en la acción colectiva. Doctor,
jóvenes, dice, cuando se sufre abuso la atención es, y dice, piden cuando se el sufre traslado a abuso otro. y piden el traslado a otro recinto. Un ejemplo claro, Un ejemplo claro podemos de repente poner lo que la está expresidenta, sucediendo con ¿sí? la presidenta, Que primero la metieron a obrajes, pero ahí no hubo ningún riesgo. y directamente cambiaron de recinto a Mira. ¿Cómo podemos dar ese detalle que se va produciendo, no solamente en ese caso y en otros casos también? Ahí tenemos, por ejemplo, un problema muy grande, porque si hablamos normativamente y legalmente hablando, correspondería incluso la cesación de la detención preventiva solo por el hecho de que ha sido exmandataria, ¿verdad? Más allá del color político y del tinte político que pueda en el tema de la sociedad, como ya les he dicho, yo no soy político, ¿verdad? Solo por el hecho del revestimiento que tiene de ser expresidente no le correspondería tener un juicio ordinario previo, ¿verdad? Ahí correspondería una acción de libertad correctiva, por ejemplo, lo que tú me estás hablando, que incluso podríamos tener alguna otra medida, pero ya ustedes están viendo que este tema es más, ¿verdad? No se trata más de poder ejercer el tema del derecho porque correspondería a una libertad como ha correspondido para muchos, que en el momento del gobierno de la también nos han detenido preventivamente, ¿no? Y que incluso muchos jueces les han dado libertad correctiva. Es muy difícil de la podamos aplicar en el sentido de este caso específico que tú me dices, ¿verdad? Correspondería, legalmente hablando y normativamente hablando, con el código y con la ley en mano corresponde, pero ya es decir, bajo el criterio de juez natural, incluso de los teoría del plazo, están las detenciones preventivas. No te olvides que están dos exministros, si no me equivoco, el señor Coimbra y otro que era de hidrocarburos, que están en San Pedro. Ellos, por ejemplo, no se les está otorgando ningún tipo de beneficio de cesación a la detención. Uno de ellos ha pedido que se lo traslade a otro centro penitenciario cerca del lugar para estar cerca del lugar donde vive curso, ¿verdad? Por el hecho de que incluso pueden entender que a ellos se les está teniendo otro tratamiento más allá que cualquier otro en el mundo. Es un mundo adentro de la cárcel, es muy diferente, ¿no? Pero hay que poder tratar de entender cómo y por qué se está olvidando el tema procedimental legalmente. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Ya, listo. Conste. La acción de amparo constitucional, más allá de yo de una teoría o de un libro, nos tenemos constitucional 033-2012 que nos da la luz de por qué procede la acción de amparo constitucional, porque nos dice que es una acción tutelar y de garantía procesal, de carácter instrumental. Eso no se van a olvidar nunca cuando fundamenten sus acciones de amparo constitucional, porque tiene el objeto de una protección inmediata y eficaz de derechos y garantías constitucionales contra cualquier acto, amenaza de que pueda suprimir públicos o de persona individual o colectiva. ¿Ya? La acción de libertad que ustedes ya conocen, la acción de libertad puede ser presentada incluso en un ¿verdad? Pero tiene una característica diferente, acción de libertad, ¿verdad? Que para nosotros poder accionar constitucionalmente hablando en el tema del amparo tenemos que agotar todos los mecanismos de defensa que puedan existir. Vamos a poner un ejemplo. La detención preventiva, no me dan apelo, suben grado a una sala penal, en la sala penal
tampoco y confirman mi detención preventiva. Yo sigo que continúo agraviado. Después de la resolución de la sala penal, recién puedo activar el amparo constitucional, aplicabilidad o la restricción de alguna norma, si se dan cuenta, ¿verdad? Solo en casos especiales de un lado, pero no se demostrada. Hay que decirnos que el hecho está siendo vulnerado flagrantemente, ¿verdad? Exista la flagrancia de la vulneración del derecho fundamental, ¿verdad? Los jueces constituidos en constitucional, bueno, las salas constitucionales, los amparos constitucionales, no por el hecho de que el hecho no sea cierto, sino por la falta de formalidad. Nos oyen a las partes, cada uno expresa sus puntos de agravio y la defensa, pero rechazan por falta de forma. Ustedes van a entrar a la página del Tribunal Constitucional y van a poder ver de amparo constitucional. Las mismas han confirmado o han denegado el recurso de amparo constitucional, específicamente por eso, por la falta de forma. La mayoría de las acciones nos van a de las acciones de amparo constitucional, por ejemplo, dedican 2 o 3 capítulos o 2 o 3 parágrafos en el sentido de amparo constitucional. Es por eso que les he puesto ese auto constitucional, que es el 0080, para que ustedes puedan leer de la acción de amparo constitucional. En la otra pantalla ya ustedes están viendo dónde nace y por qué nace constitucional, desde la Constitución Política del Estado hasta el Código Procesal Constitucional. Están en el artículo 33, nunca se van a olvidar, artículo 33 del Código Procedimiento Constitucional. Ya, específicamente tiene formalidades rigurosas la acción de amparo constitucional. No tiene, nosotros vamos a obviar, ya, son meramente formalistas, igual en su procedencia y en su relato. La acción de protección en el artículo 130 de la Constitución del Estado, y esta es la que tutela y garantiza los derechos a la intimidad, privacidad personal, familiar, ¿verdad? Esta acción de privacidad específicamente nombrada cuando ustedes se sientan vulnerados en cuanto a su libertad personal o su propia imagen. Antes se llamaba ¿qué pasa si yo empiezo, digamos, tengo un edificio y del otro edificio empiezo a filmar a mi vecino y empiezo a publicar esos videos tendenciosamente en el Facebook, en el TikTok, ¿verdad? Ahí le estoy vulnerando el derecho a la privacidad, porque se supone que como tiene una propiedad horizontal en el departamento del frente, yo no le puedo estar publicando, ¿verdad? Estoy vulnerando un derecho que está constitucionalmente protegido, ¿ya? Ustedes han podido ver el Belmont, ¿verdad? Han publicado videos incluso en el Alto Llano, ¿verdad? Que han vendiendo. Finalmente ha terminado ganando incluso por vulneración al derecho a la imagen y a la honra. El tema de la pornovenganza, ¿verdad? Ha utilizado para poder lo han procesado para poder beneficiarse en la otra parte. Por más que la acción de privacidad ya haya la protegido y haya ordenado que se borren todos, que él lo haya publicado, ya está hecho, pero ha retrotraído incluso a la presentación del video bajo la orden de que se borre el video e incluso se tome en cuenta cualquier afectación a la dignidad, todos los elementos por los cuales pregunta con la acción de privacidad, cualquier afectación a la dignidad de Ana Rosa. ¿Alguna pregunta con la acción de privacidad?
Nadie. Ya. Nos vamos a ir a la acción popular. Como a penal. Ustedes, por ejemplo, desde ayer, hoy, el tema de los mineros. Y aquí va mi pregunta para todos ustedes, por favor. ¿Legal o ilegal el paro o el bloqueo que están haciendo los mineros? Doctor, Dime. Doctor, a ver, en esta situación de los paros, manifestaciones, todas esas uso del uso de dinamita que es muy común en los mineros, normativa, pues que prohíbe todo eso. prohíbe todo eso. No, Así es. está El problema en es quién hace cumplir. hace cumplir esa prohibición. Por eso es que Entonces, por eso es que durante todas las manifestaciones seguimos viendo todo lo que veníamos. Así es. Yo me refiero más al tema de la situación y el perjuicio que pueden causar a toda la población paceña, por así decirlo, ¿verdad? Para un poquito más de ser más ejemplificado, digamos. La acción, por ejemplo, hace un par de años, hace 2 años, poco, ha habido un problema y una situación en Tarija público. El transporte público ha decidido, independientemente fuera de las ordenanzas municipales, incrementar el pasaje en 50 centavos, es decir, de unos 50 a 2 pesos, ¿verdad? Pero la alcaldía e incluso la gobernación no estaban de acuerdo y les han prohibido hacer eso. De todas formas, lo han hecho el incremento le han hecho el incremento a la subida de pasajes y como caprichosos no han... Es así que el alcalde ha generado una acción popular por el daño a la población. es ilegal en primera instancia y el cobro también es ilegal. La Sala Constitucional ha fallado a favor de la acción de amparo constitucional, diciéndoles que la afectación del incremento que han hecho del pasaje e incluso el bloqueo que han hecho ha generado un daño económico a la población tarijeña, ¿verdad? No ha dicho específicamente al alcalde Espinosa, no en específico, sino les ha dicho a la población tarijeña. La afectación económica y patrimonial que ustedes han hecho con su decisión autónoma e independiente ha generado un daño económico. Evidentemente ustedes no van a poder devolver todo este daño económico como sector, como transporte, pero nosotros les obligamos por el término de Ustedes no mayor el pasaje a las personas que, por ejemplo, universitarios, adultos. Hacer Ustedes los van a llevar gratis. el daño que ustedes han causado a toda la población popular, que es lo que protege un determinado sector o un determinado interés público. Ustedes están viendo en las diapositivas que nos dice que es evitar un daño contingente que podría derivar en una violación de derechos protegidos, hacer cesar el privilegio de que implica la vulneración de estos derechos y evitar la consumación de intereses difusos. ¿Por qué? Porque en las noticias ustedes han podido ver que supuestamente ayer ya se ha firmado un acuerdo con los mineros que están bloqueando en La Paz. Entonces, ¿por qué continúan bloqueando? Entonces, cualquier persona incluso va a poder tener en cuenta que se ve afectada. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja en el centro va a decir, yo necesito transportarme de mi casa al centro en 10 minutos, pero con este hora, en 2 horas tengo que aumentar, qué sé yo, mi pasaje. Toda esa situación también hace un daño a un interés difuso, por ejemplo, ¿verdad? De la acción popular,
Ya no se olviden que la acción popular también tiene las mismas formalidades de la acción de amparo constitucional. ¿Tienen alguna duda con la acción de popular? Creo que están de sueño, ¿no? No se preocupen. ¿Nadie tiene dudas? Está clarito. Doctor, la acción popular puede ser interpuesta por cualquier. Puede, pero tiene que tener una representación. Tiene que ser, puede ser algún presidente de alguna junta de vecinos, por ejemplo, ¿verdad? O algún representante de algún determinado sector. La plaza triangular, ¿verdad? Presentado la junta una acción popular para que no corten los árboles y no se lleven la estatua de San Martín a otro lugar. Han logrado que no corten la naturaleza, es decir, los árboles, y tampoco se lleven la estatua. Por ejemplo, ahí se han apersonado, si no me equivoco, más de 200 personas como accionantes. Se les ha generado de interés difuso, ¿verdad? Porque han hecho la zona se ve así, la madre naturaleza y todas otras situaciones, ¿no? Y han fundamentado bien el agravio que podía causar el peligro inminente que podía causar esa. ¿Alguna otra duda? Ya. Vamos a ir a hablar de la acción de cumplimiento. ¿Ya? La acción de cumplimiento ustedes la van a entender que es la defensa constitucional en este caso, cuando hay un mandato imperativo de alguna norma y esta norma no se está obedeciendo, no se está acatando. Entonces existe la justificación del desobedecimiento a la norma. Puede ser por una autoridad pública, puede ser por alguna otra persona privada o colectiva en este sentido. ¿Por qué vamos a decir acción de cumplimiento? Porque ustedes entienden que cuando nosotros cumplimos la mayoría de edad, cualquier autoridad estatal con el carácter del jus punendi en el sentido del derecho procesal penal tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las normas, porque no solamente es una mención de decir mi obligación como constitucional es cumplir y hacer cumplir las normas, ¿verdad? Es en específico lo que yo les decía hace un tiempo, ¿verdad? Hace unas diapositivas atrás. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una mejor aplicabilidad de la norma, ¿verdad? En procesos de violencia, la ley 348 nos prohíbe hacer una conciliación. Nos dice, está prohibido de toda forma conciliar, ¿verdad? Pero esa misma ley nos abre la posibilidad de conciliación, porque nos dice en el artículo 46, numeral 4, solo la víctima puede solicitar la conciliación por la víctima. Incluso los jueces constitucionales, la conciliación entre mujeres, niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, la regla es prohibir la conciliación. No se puede promover un daño inminente a la víctima y una revictimización a la víctima. Pero entonces ahí nos vemos en una controversia. ¿Cuál va a ser caso del juez? Va a ser caso a la sentencia constitucional que nos prohíbe conciliar de toda. También nos prohíbe, pero nos abre el camino a poder conciliar en el artículo 46, que también, ¿verdad? Nos dice la víctima por única vez, ¿verdad? Dice la víctima por única vez. Una controversia, porque si aplica la sentencia entonces el juez se ve ahí en una controversia, porque si aplica la sentencia constitucional, el cumplimiento le dicen, tú tienes que cumplir lo que dice el artículo 46, cumplimiento, numeral 4, tú tienes que cumplir lo que dice el artículo 46, numeral 4, que la víctima está solicitando la conciliación y está solicitando el desistimiento de la acción penal,
¿verdad? Ahí se ven en una controversia. Y ahí es y tiene ustedes que van a nacer ver el en la tema del práctica juez que los natural. jueces van a hacer Pero caso siempre más la jurisprudencia, norma que la porque la norma está ahí, está escrita. La jurisprudencia simplemente es la interpretación o de un hecho específico que pueda de un hecho específico de un caso que pueda pertinente, ser ¿verdad? relevante dentro de un caso Ustedes van a poder entender que no puede ¿verdad? Ustedes van a justificación poder el entender incumplimiento de que una no puede norma. haber No justificación. puede decir he preferido cumplir la sentencia constitucional al preferente cumplimiento de la jurisprudencia. porque de esta norma es donde ha salido la El jurisprudencia. pensamiento crítico, lógico, analítico de la norma, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda la norma? De la Y ahí norma, es donde ¿verdad? nos vienen Entonces, muchas ¿dónde queda la controversias norma? judiciales en cuanto al Y ahí es cumplimiento donde de las normas, ¿verdad? Acciones de cumplimiento, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando algún juez obvia el plazo de las apelaciones, por ejemplo, ¿verdad? Hay plazos de 24, 48, 72 horas. Muchos abogados meten acción de amparo constitucional, me está vulnerando el artículo que dice que tiene que remitir, pero ¿por qué no lo hacemos más fácil y presentamos una acción de cumplimiento, ¿verdad? Que cumpla la norma y con una medida cautelar preventiva se le impongan costas y costos al juez penal, por ejemplo, ¿verdad? Ese es el criterio que ustedes tienen que tener de hacer el análisis correcto. Es la norma que van a aplicar en el derecho procesal penal, por ejemplo. ¿Cuál es la norma que van a aplicar en el derecho ¿Ya? procesal penal, por ejemplo? Es caso específico. Con las acciones de defensa ¿Tienen alguna constitucional. duda con las acciones de defensa constitucional? Doctor, Dime. particularmente yo tengo dudas. Tengo dudas en esto del lado. Último Dime. que usted nos está indicando sobre la aplicación de la ley y las sentencias, ¿verdad? Y la sentencia. Lo que estoy detectando que ¿verdad? en el presente más se basan en las sentencias. Sí. sentencia Si la dice, sentencia dice eso y se tiene que cumplir, como bien dice usted, y la ¿Dónde ley, queda? ¿dónde queda? no, o sea, son ¿No? O sea, son controversias. controversias que prácticamente se van presentando desde mi punto de vista. A menudo. Y prácticamente tal, Sí, pues, y son prácticamente controversias, como tal, pues son Hay que controversias donde uno tiene que afrontarlos a veces con afrontarlos a éxito, veces con éxito, sin a éxito. veces sin éxito. Ajá. ¿no? Ajá. Ese es el problema. Ese por lo que es te el digo. problema. Ahí más se ven que te digo. los Ahí se ven jueces el problema los jueces de instrucción porque penal, no saben si van a porque aplicar no saben si van a aplicar la o van a sentencia